Bueno, a gusto. Buenas noches, compatriotas. Solamente para hacer algunas reflexiones a este respecto, ¿no? En general, la migración de por sí no la podemos calificar ni buena ni mala, depende de cómo la utilicemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Chávez, los trabajadores del petróleo y, por ejemplo, los médicos sabotearon su trabajo. ¿Qué cosa hizo Chávez? Importó médicos de Cuba, importó técnicos petroleros de diversas nacionalidades para explotar su industria petrolera, porque no tenía una base técnica que le permitía, diríamos así, sacar adelante, ¿no?, todos sus proyectos políticos que tenía. Venezuela, antes de Chávez, era una sociedad muy segmentada, aristocrática, y su gran debilidad era que no tenía técnicos de su lado, ¿no? Y cuando nos referimos a técnicos, incluso nos referimos a los profesionales, ¿no? O sea, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo que vencer a la oposición seriamente y quebrar el destino, digamos así, ¿no? Importó técnicos profesionales, fundó universidades y ahora tiene toda una base técnica que le ha permitido desarrollar una producción nacional con la cual se autoabastece y puede de una u otra manera resistir el bloqueo al que está sometido. En el caso nuestro, evidentemente, los venezolanos han venido a hacer una cierta competencia con nosotros, ¿no? Pero también, seamos claros, hay déficit de médicos. Y ellos han venido, por ejemplo, a ocupar esos puestos. Se han llenado puestos que estaban vacantes y que no los podían llenar los peruanos. ¿Por qué? Porque anualmente como 100.000 personas se van del país. Más de 100.000 personas, un promedio de 120.000 en estos últimos años. Y básicamente, ¿quiénes? Técnicos calificados, profesionales. Les doy un ejemplo nada más, ¿no? Una promoción de la Universidad de San Martín de Porres, de 100 alumnos, solamente 10 quedan en el país, el resto está en España y en Estados Unidos. Y así yo diría de otras profesiones, ¿no?, que se van a buscar un mejor futuro para eso. Y eso también es un problema de desarrollo nacional, porque no tenemos la capacidad de hacerlos quedar en casa. No les damos las oportunidades que ellos necesitan para que queden en casa. Gastamos ingentes cantidades de dinero en preparar médicos, por ejemplo, para que se vayan al extranjero. Y ese es un problema que tenemos que resolver nosotros también. ¿Por qué? Desde un punto de vista nacionalista, desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista de desarrollo propio, tenemos que ver la manera de cómo manejar esta situación para evitar que eso suceda. Y no solamente se llevan a los médicos, todo el mundo, incluso las currículas, están homologadas de tal manera que pueden básicamente insertar o en Estados Unidos o en España. Entonces prácticamente trabajamos para ellos, ¿no?, con plata nuestra. Con ese dinero podría ser bien destinado para otros fines. Todo eso tenemos que evaluar. Cuando se dan las crisis, por ejemplo, los peruanos van a Venezuela, que no tienen una base técnica, se cierran las fábricas acá, se despide un montón de gente en la época de Fujimori, ¿no?, en la época de la UDE se cierran las fábricas, quiebra toda la industria nacional. ¿Por qué? Porque con un solo decreto, que es el de abrir las importaciones, masacra toda la industria nacional. No la protege, no la simplemente se liquida automáticamente. Es un proceso lento, pero que se produjo en un corto periodo de tiempo. Toda esa gente, toda esa masa de conocimiento, todos esos técnicos no entendieron lo que fue. ¿No? En ese momento fue un lugar de acogida para los peruanos en ese momento. La migración peruana también se da. Básicamente son como 3,5 millones de peruanos que están en el extranjero, de los cuales alrededor de 1.200.000 están en Estados Unidos, el resto está en España y últimamente en Argentina y en Chile. Pero ¿quiénes migran de acá para allá? Básicamente gente capacitada, técnica, porque ya de una u otra manera pueden desarrollar sus habilidades y tener una vida mejor, ¿no? Esa relocalización propia siempre se ha dado y siempre se va a dar.
los españoles trajeron los esclavos en la época de la República, después de la liberación de los negros, ¿no? De los esclavos negros, faltaba mano de obra para las haciendas. En esa época los campesinos estaban bien adscritos a la tierra, nadie quería dejar su tierra, todos los campesinos tenían tierra directa o indirectamente. Entonces no había mano de obra disponible para reemplazar a la mano esclava que se había liberado. ¿Qué trajeron? Chinos, japoneses, en casi condiciones de semi-esclavitud. O sea, la migración dirigida puede de una u otra manera contribuir al movimiento económico del país, pero también puede generar problemas internos, como hemos visto, como está sucediendo ahora, ¿no? Que no hay capacidad para poder atender a la población venezolana que está acá. Pero básicamente es un tema de cómo nosotros asimilamos eso para mejorar. No solamente el tema de la inmigración es un tema de competencia laboral, de quitarnos cosas que nosotros tampoco tenemos, ¿no? Sino también dense cuenta que las zonas migratorias en el país, en especial ¿cómo se llama?, de los obreros italianos, franceses, generaron todo un desarrollo que a la posterioridad permitió un desarrollo social en el país, ¿no? Todas las corrientes de pensamiento nuevas fueron procedentes de Europa a partir de la migración. Entonces, la migración es un tema muy complejo que no lo podemos mirar solamente desde el punto de vista mezquino que me quitan algo, ¿no? También aportan algo. Entonces, el problema es cómo digerir eso, cómo manejar esa situación para potenciarlo nosotros mismos. Ha habido un mal manejo con respecto al tema de los venezolanos, diría yo, y eso tenemos que hacerlo de una manera muy autocrítica. Primero generó un rechazo, pero también tenemos que entender que esto ha sido manejado políticamente, ¿no? Muchos de los venezolanos se les prometió estatus de refugiado político, y de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, un refugiado político tiene derecho a casa, trabajo, ¿no? Y una serie de derechos que el mismo peruano no tiene. Tienen que tener un sueldo, ¿no? Y muchos de los venezolanos que han venido, los primeros que han venido, que arrastraron a los demás, están en esa condición en nuestro país. Y eso no se dice. Reciben un sueldo del Estado, reciben una subvención del Estado. El Estado les da dinero para desarrollar negocios. ¿No? ¿Por qué tanto negocios venezolanos? Producto solamente de la corrupción o de la delincuencia, en los cuales también están metidos los venezolanos que van capitalizando y blanqueando su dinero a partir de armar negocios, ¿no? Muchos de esos negocios que ustedes ven en los venezolanos, panaderías, tiendas, en especial las barberías que ellos han producido bastante, en el tema de cuidado personal, es plata de los peruanos, es plata nuestra, dinero, recursos que se nos quita a nosotros para entregárselos a ellos con un fin político, ¿no? No en vano, para cerrar el paso a los compatriotas venezolanos, a crear el grupo de Lima y cosas por el estilo, hasta ahora último, ¿no? Entonces, tenemos que enmarcar ese problema dentro de esa situación. El tema de la migración puede ser abordado desde varios puntos de vista, ¿no? En épocas anteriores, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un caso muy notorio, ¿no? Tiene una ley, no sé si todavía estará vigente, por medio de la cual, si tú contratas a un extranjero, estás obligado a contratar 3 nacionales. Eso es un disuasivo para evitar eso. Pero, le pregunto yo, como en el caso de Venezuela, no tenemos médicos, ¿qué hacemos? ¿Se muere un extranjero o traemos médicos? Sea de la nacionalidad que fuera. ¿No? Les pregunto, ¿no? Como Venezuela no tenía profesores universitarios, trajo de donde sea. ¿Por qué? Porque necesitaba profesionalizar a su gente, ser autosuficiente. Y ese es un problema también que viene aparejado con el desarrollo, ¿no? Mucho del conocimiento nuestro se ha perdido del 80 a la fecha. Acuérdense que en el año 80 nosotros producíamos, tenemos una industria nacional incipiente. Prácticamente ensamblábamos carros, línea blanca, televisores y una serie de cosas de primer uso, no tecnología sofisticada, pero eso que nos permitió que hubieran ingenieros que supieran cosas, técnicos que supieran cosas. O sea, el cómo hacer
los productos, cómo hacer las cosas, y había cierta técnica y tecnología dando vueltas en los cerebros de las personas. Y todo eso ahora tenemos que parar en otros países. ¿Por qué? Porque acá ya no se requería, porque simple y llanamente comprábamos y vendíamos cosas y para eso no necesita más que vendedores, ¿no? Y de repente uno que otro técnico que le pueda reparar esos equipos y nada más. Entonces no necesitamos grandes técnicos, grandes ingenieros ni nada por el estilo, ¿no? Esa es una gran dificultad que tiene que ver con el desarrollo nuestro. Ahorita mismo hay una carencia total de esos tipos de profesionales que permitan levantar un desarrollo nacional. Y ese es un problema al ser nosotros el gobierno. ¿De dónde vamos a sacar esa mano de obra? No vamos a tener que importar, necesariamente, o repatriar a los peruanos que están en el extranjero, ¿no? Lo que han hecho todos los países. China, por ejemplo, los norteamericanos lo sancionan y le dicen que el iPhone ya no se va a producir en China, se va a producir en Estados Unidos. Y fracasaron. ¿Y saben por qué fracasaron? Porque los chinos no solamente tienen mano de obra barata, tienen mano de obra calificada y a montones. Como dijo un empresario norteamericano, gente que conoce de la tecnología de teléfonos, yo puedo acá llenar un auditorio de 1000 personas. En China puedo llenar 5 salas. O sea, ese es el capital humano que tiene China. Por eso tampoco es fácil de que la producción se relocalice. Han querido repatriar la producción, ¿no?, de tecnología, no han podido. Ni en propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha degradado tanto la parte técnica y de conocimiento que no hay la suficiente cantidad de profesionales para poder abordar este tema tan niño que es ensamblar un celular, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de la integración es un tema que tenemos que manejarlo con pinzas, como lo vuelvo a referir, tratar de asimilar a esa gente para que no se ponga en contra nuestra, sino más bien sirva para el propio desarrollo nuestro. O sea, como quien dice, utilizarlo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Sus aportes, su tecnología, su conocimiento, aprovecharlo para nutrirlo y poder desarrollar. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia con nosotros, solo que no nos hemos dado cuenta y hacemos de una manera tan imperceptible, pero ahora que nosotros tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista más estratégico, más de poder, tenemos que resolverlo de la mejor manera, ¿no? El tema del chauvinismo, ¿no? Yo soy peruano, tú eres venezolano y traes a tu tierra, tiene que ser manejado adecuadamente, ¿no? Vuelvo a repetir. Lo que nos sirve se asimila, lo que nos perjudica lo tenemos que sancionar. Porque así como han venido profesionales, buena gente, algunos se han logrado insertar en la parte productiva y aportar a la sociedad peruana, ha habido gente como los extorsionadores, como los sicarios, ¿no? Y abunda la delincuencia en este país, ¿no? Entonces todo ese problema tiene que ser adecuadamente manejado y visto desde una posición menos, diríamos, emotiva y más racional para beneficiarnos de lo que significa una migración. Ahora bien, simplemente queremos repasar algunos datos, ¿no? Son 3 millones de peruanos que hemos visto en la lámina que aportan, que prácticamente introducen a la economía peruana casi 4.400 millones de dólares. Y son casi 2% del Producto Bruto Interno. No es poca plata, es un montón de plata, ¿no? Entonces, la inmigración en ese sentido también es positiva para nosotros, ¿no? El dinero, el ahorro, regresa al país y de otra manera nos beneficia. Pero tendríamos que beneficiar de otra manera con el conocimiento y con el desarrollo que ellos puedan aportar desde fuera, ¿no? Y cerrar las barreras y tratar de que los profesionales que formemos con el dinero peruano, por ejemplo, se queden en el país porque encuentren trabajo, porque mucha gente emigra así por mejor futuro, pero con los sacrificios y riesgos que esto conlleva, ¿no? Rehacer toda su vida, ¿no? Después de 20, 30 años, ir al extranjero y comenzar casi de cero, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay que manejar este tema de una mayor perspectiva, sin mucho apasionamiento, pero con bastante firmeza. Eso sería mi aporte.
todos, gracias por la invitación a este conversatorio sobre el tema de la migración, y que indudablemente hay que abordarlo desde un punto de vista. Yo creo que si el Partido de Mercado está desarrollando este tipo de conferencias, es para nosotros ir asimilando y ver qué se va a ir haciendo más adelante. Entonces, yo quiero mirarlo de otra manera, el tema de la migración, porque si nos llevamos el ejemplo de que es buena la migración, porque viene remesa de 4.600 millones de dólares, entonces estamos pensando que está muy buena, que hay que hacer que aumente la migración. Y a mí no me parece muy correcto mirarlo desde ese punto de vista, porque ¿por qué no vamos afuera? ¿Por qué tenemos que irnos afuera? Yo he distribuido unas hojitas de dos decretos supremos, uno del 76 y otro del 77. Decreto Supremo 011 de 1976 y otro Decreto Supremo 010 de 1977. Con el Decreto Supremo de 1976, el gobierno de Morales Bermúdez lanzó a la calle durante un año a más de 20.000 trabajadores, dirigentes sindicales. Lo lanzó porque si queremos ver nuestra situación actual, le falta el empleo, ¿no?, de desocupación, de trabajo precario, porque aquí hay trabajo precario, porque yo diría que iba a venir el extranjero al Perú para venir a trabajar sobreexplotado, ¿no? Entonces se despidieron como 20.000 trabajadores en el decreto. Yo trabajaba en la fábrica de vidrios, pertenecía a la Federación de Vidrios, he sido un miembro dentro de la CGTP, he sido dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades Industriales. ¿Y qué era la Confederación Nacional de Comunidades Industriales? Era la central donde estaban aglutinadas todas las empresas industriales del Perú. Y había miles de obreros. Entonces, esa es una primera parte de la ola de despido que hubo en 1976. Y él repartió otra hoja que dice Decreto Supremo 010 de 1977. Le estoy dando esos decretos porque tienen que conocerlo, porque con ese decreto, al año siguiente, de agosto del 76 a julio de 1977, ahí, por haber hecho un paro nacional, se despide de un solo plumazo, o sea, así, le dice la diplomada Morales Bermúdez, le dice a las empresas públicas, a los directivos de las empresas públicas y de privadas, que despidan a todos los dirigentes sindicales que provocaron el paro nacional de 1977, 5.000. Entonces, definitivamente a la calle. ¿Pero cuál era el objetivo? El objetivo era desmantelar todo el movimiento sindical. Y previo la década del 80, como dice Augusto Segarra, la década del 80, que yo le llamo, o lo llamamos, los que han estudiado lo que ha pasado en la década del 80, la década de la destrucción del aparato productivo. ¿Qué significa la destrucción del aparato productivo? Hacer quebrar casi todas las empresas. Lo hicieron el segundo gobierno de la UNED del 80 al 85 y el primero de Ana García del 85 al 90. Es decir, a ver, acá muchos recordarán, yo era de fábrica de vidrio, no existe una fábrica de vidrio, no sé si hay algún compañero que trabajó en una fábrica, pero acuérdense que aquí está la Gigante, Monterrey, Superexa, Diamante, Patarrima, Confecciones, Happy en la Avenida Argentina, y así, Moradeco, Camera, las ensambladoras. Bueno, digamos que entre el 76 al 90 habrán sido lanzados a la calle más de 300.000 trabajadores, más de 300.000. Pero aparentemente dices, ¿son trabajadores? No, solamente eso. Sino que, junto
puesto que la destrucción de todo el aparato productivo, la gira de la fábrica, ¿qué cosa desaparecía? Los sindicatos. Eran los sindicatos los que desaparecían. Y entonces todos esos 300.000 o 400.000 que se quedaban acá y que muchos dependían de esas fuentes de trabajo, ¿a dónde se tenían que ir? Muchos en la década del 80 se fueron y vino también el tema de la violencia, ¿no? El senderismo y todo, y se comenzaron a ir del Perú. ¿Recuerden eso? Entonces, era una migración forzada. Tenías que abandonar tu país porque ya no podías seguir viviendo en tu país. Eso mismo que pasa en el Perú ha venido pasando en otros países. Pero acá, lo traigo en este contexto porque si vamos a ver el tema de la migración, nosotros no vamos a abordar el tema de la migración para solucionar y decir, bueno, no hay que maltratar a los venezolanos. Es cierto, no hay, pero hay que ver las causas. Hay que ver las causas de las migraciones. Ustedes ven las noticias casi todos los días como barcos de gente de África, del Medio Oriente, ¿no? Que se están yendo, se van para Europa, millones. Aquí ahorita con el bombardeo que hay en Gaza, en el Líbano, en Irak, en Siria y todo el mundo se va a dónde, a buscar que salir. Es una migración forzada. ¿Sabe cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? Más de 50 millones de mexicanos. ¿Y sabe cuánto aportan a México esos más de 50 millones de mexicanos? Más de 50.000 millones de dólares. Si le pones tú 1.000 millones, $1.000 por año, son más de 50.000 millones. ¿Y sabe qué es lo que dicen los mexicanos? Con esto estamos recuperando la mitad de México que nos quitó Estados Unidos. Ustedes recordarán que Estados Unidos le robó a México la mitad. Entonces, en ese sentido, queremos abordar el tema, definitivamente. Entonces, es una manera, los mexicanos lo dicen, es una manera, al traernos las remesas para México, estamos recuperando California, Veracruz, Texas, y todo eso, Nuevo México y todo eso. Pero no solamente hay mexicanos, hay en Centroamérica y todo eso. Entonces, así hay que enfocarlo. Pero hay que verlo desde el punto de vista de cuáles son las causas de la migración. Porque si lo vamos a ver, oye, hay que tratar bien a los venezolanos, y que se les dé leyes, si no tenemos leyes ni nosotros. ¿O creen que nosotros estamos bien acá en el Perú? ¿Quién está bien acá en el Perú? Si el trabajo precario que se está viviendo ahora es de lo peor aquí en el Perú para nosotros. Es de lo peor. Y entonces dice que entre quedarme acá en el Perú a trabajar por unos miserables 900 soles, me voy pues a Chile, se van. Como si Chile fuera un país desarrollado. Eso también hay que verlo. Muchos migrantes peruanos se van a Chile, se van a Bolivia, se van a Argentina, y en Argentina están que prácticamente de capas caídas, porque allá no hay inflación, hay hiperinflación. Y así sucesivamente, como familiares se quedan. Entonces, y lo otro que hay que ver, que el capitalismo, el imperialismo, el capitalismo necesita de mano de obra barata. Entonces fuerza la migración. Fuerza la migración. ¿Por qué? Porque Europa tiene un gran problema por las dos guerras mundiales que ha habido. Y hay un problema demográfico. O sea, no hay crecimiento demográfico, hay menos. Cada vez más gente. Si le pongo un ejemplo, Rusia es el país más grande de la Tierra. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y solamente tiene 150, 160 millones de habitantes. Y necesita llegar a 650 millones de habitantes. Entonces, pero sin embargo acá, con la mentalidad que muchos tenemos aquí, seguramente, la mentalidad neoliberal que no es para que no va a por Estados Unidos, es decir, para trabajar a la potencia imperialista, ¿no?, que vive de la guerra, porque ¿qué industria es la que se mueve en Estados Unidos? La industria de la guerra, de armamento para destruir países fuertes, y están contentos viviendo en Estados Unidos. Entonces, yo quiero
quiere enfocar así las cosas en ese sentido, ¿no? Y en el tema particular de Venezuela hay que mirarlo, que la migración fue forzada, fue planificada para realmente hacer toda una campaña con la revolución bolivariana. Y ahí se prestaron casi todos los países. Y los gobiernos de PPK, acuérdense que hizo PPK, hizo pasar, pero ¿para qué? Hubieron varios momentos con los venezolanos. Un primer momento que venían a hacer una campaña contra la revolución bolivariana, contra la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo les pongo como un ejemplo. Porque se supone que si yo estoy en un partido que va a postular para las próximas elecciones, o cualquiera, y pensamos que va a haber cambios, pasaremos por una etapa que aquí hay que hacer los cambios. Y tiene que haber, y va a haber desestabilización, va a haber crisis. Y si no la entendemos, lo que pasó en Venezuela no vamos a entender lo que pasa acá. ¿Se da cuenta? No vamos a entender. Y acá han venido venezolanos que realmente al comienzo, ¿qué hacían? Yo he discutido en los carros. Y seguramente ustedes han discutido en los carros cuando venían, sacaban su billete, ¿se acuerdan? ¿No? De que ya no servía para nada del billete. Este es Venezuela, y cada vez que hay campaña electoral, ¿qué hacían? Acá que decían, no, que quieren el gobierno, la campaña contra Ollanta en el 2011, no, que quieren convertir al Perú como una Venezuela. ¿Se acuerdan? Y hasta lo dicen hasta ahora. Entonces, yo creo que en el tema de la migración hay que verlo. Y ustedes han visto en las últimas elecciones que ha habido en Venezuela, ¿no? Definitivamente querían calificarla de fraude. Acá hubo grandes movilizaciones. ¿Usted cree que esos son los venezolanos que definitivamente emigran para buscar trabajo? No, pues esos son los que definitivamente están acá a las expectativas para ayudar a la contrarrevolución venezolana. Eso hay que separarlo. Hay que separar eso de cada lugar. O es que no lo hemos visto. Y inclusive ustedes han visto venezolanos, portachones, que la mayoría son guariberos. ¿No? Son guariberos. Entonces eso, definitivamente, hay gente buenas. Y yo que yo pertenezco al movimiento de la solidaridad con Cuba, pero también he trabajado para la solidaridad con Venezuela, con Nicaragua. Y definitivamente sabemos perfectamente bien el trabajo que han venido haciendo para desestabilizar. Entonces, definitivamente, el modo de mirar las cosas de la migración tiene que ver las causas. Y yo, por ejemplo, la necesidad de mano de obra barata, la desindustrialización del país, mantener a un país subdesarrollado, ¿qué cosa conlleva? Prácticamente sí. Acá tenemos de 8 a 10 millones de informales. Ni siquiera para ellos el trabajo estable. La jornada de 8 horas, acá era mi jornada de 8 horas. O sea, aquí la jornada es de 12, de 14 horas. Entonces, yo creo que hay que hablar del tema de la migración, ¿no? Pero desde el punto de vista que la migración está forzada porque obligan a los países a ser subdesarrollados, no se industrialicen. Hubo un momento de industrialización del país en una primera etapa del Velasco Alvarado. Si no, ¿de dónde se despidieron tantos trabajadores que eran de las fábricas? Piensen que cada año sale a con edad de trabajar de 18 años más de 100.000 jóvenes, 300.000 jóvenes. ¿A dónde van a ir? Y no es tan así de que acá faltan médicos, ¿no? Y hay que importarlos de Venezuela. Cubanos también salen de Cuba porque el bloqueo económico que le imponen a Cuba obliga a que los cubanos tengan que migrar porque necesitan poder vivir mejor, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante tomar en cuenta, mirar, porque el fondo del asunto que debemos discutir es las causas que generan la migración. Un país que no se desarrolla definitivamente va a tener gente siempre que se va a ir si no se le paga bien, si no se le tenemos, porque acá se necesita mano de obra calificada. Y debe hablarse que va a acompañar esa migración del Perú hacia Estados Unidos, a Japón, hacia Europa,
de robo de cerebro, porque acá todas las universidades, o sea, pasan por la primaria, pasan por la secundaria, pasan por las universidades y terminan trabajando y prácticamente poniéndose al servicio de las grandes potencias económicas en ese sentido. Entonces, lo digo de esta manera, no sé si tengo tiempo todavía, pero lo digo de esta manera, sí, lo digo de esta manera porque considero que yo he sido un verajista con 20 pesos, ¿no? Y conozco, no solamente por lo que conozco, lo que pasó por gente de Morales Bermúdez, no es de Velasco. Esto que hacía Morales Bermúdez es para despedir todo lo que teníamos estabilidad laboral en la etapa de Velasco Rodado del 68 al 75, que en estos días se cumple 56 años, creo, ¿no? Del golpe blanco viene la ley de estabilidad laboral, viene la ley de la comunidad industrial, viene la ley de propiedad social, viene la reforma agraria, viene la propiedad de las cooperativas y todo eso. Y entonces, a ver, ¿por qué no se hacen comparaciones si había o qué porcentaje había de migración en esa etapa que se comenzaba a desarrollar a la que hay ahora, si ahora no hay empleo acá? Acá no hay empleo, ¿qué industria hay acá no hay? Entonces, obligado tienes que ir, tú ya tienes que ir metiéndole la cabeza a los jóvenes o a tu hijo para que salgan a trabajar de cartera. Yo, por ejemplo, le diría a mi nieto: no te vayas a Estados Unidos, ¿para qué vas a trabajar en una potencia que aplasta, que hace guerra? Anda a Rusia o a China, que por lo menos hay un desarrollo para una orden mundial. Entonces, de esta manera me parece que debería enfocarse y ver que dentro del partido hay algunas comisiones, ¿no?, para ver el tema de los problemas laborales, del desarrollo, de la migración y todo, porque para todos afecta, ¿no? La migración que ha venido afectando. Si teníamos malos servicios de hospitales y de salud, ahora tenemos peor. Si a nosotros no nos atendíamos bien, ahora es peor en ese sentido, ¿no? Bueno, yo he querido darle esta visión porque definitivamente no me convence tratar la migración de una manera tal que no veamos que el fondo del asunto es realmente que en el mundo se está tratando definitivamente de desarrollarse a costa de la mano de obra barata, porque necesitan mano de obra barata para poder crecer, desarrollarse, y no hay otra forma que el capitalismo. Muchas gracias. La migración desde varios puntos de vista, lo que es interesante, ¿no? Hay un tercer punto de vista de la migración que se ha usado en varios países, es para crear nuevos países, es decir, o para que los países no se independicen. El caso de los vascos, del País Vasco en España, que se llevó a todos los industriales al País Vasco. ¿Para qué? Para que pusieran ahí, desarrollaran, y a la hora de la votación, pues como la mayoría no era vasca, votó pues, que se quedaran los vascos en España, ¿no? La migración ha sido muy utilizada. Aquí hemos tenido colonias como la de Oxapampa, la de Pozuzo, ¿no? Colonias de alemanes que se les dio y se los dejaron ahí y ellos desarrollaron. Pero la migración es tiene muchas aristas, muchas formas de verla, ¿no? Pero bueno, hay que ir hacia afuera para que nos ayude a pensar, para que nos ayude a ver. Yo no sé quién quiere hacer preguntas, quién quiere tomar la palabra sobre este aspecto de la migración y el trabajo, cómo podríamos nosotros poner. Sí, está bueno, por favor, para adelante, venga para acá porque están en grabación, ¿no? Después usted. Roger, tú después. A ver, tu nombre y tu base. Bueno. Un poquito más allá. Ahí está. Antes de hacer las preguntas, quiero aclarar lo siguiente. Los datos que los exponentes manejan no pueden ser verdad. El que les habla ha mantenido la lucha contra la migración venezolana, incluso ha escrito un libro, denuncié penalmente a PPK, a Vizcarra, al mismo Castillo. Este es mi libro, como ustedes pueden ver. Me enfrenté a la ONG Fachín, a Oscar Pérez,
litigué contra PPK y el Poder Judicial yo solo, sin necesidad de abogado. Y quiero decir lo siguiente. Primeramente, médicos en el Perú abundan. Las universidades los producen. Lo que pasa es que acá no se les da la oportunidad. Segundamente, la migración venezolana no debería ser calificada ni siquiera como migración. La migración venezolana es un fenómeno generado por Causalí, que yo he descubierto, como está en mi libro, y con datos de las mismas relaciones exteriores del Estado peruano, que ha dado millones de dólares para fomentarla. En el año 2022, según mi libro, y eso me lo dijo Relaciones Exteriores, dio 200 millones de dólares para que se ayude a venezolanos en el Perú, de los cuales Relaciones Exteriores no ha dado ni un dólar para eso, se lo han repartido entre ellos. La pregunta es concreta. ¿Qué va a hacer Antauro frente a una migración artificial, inducida, anómala y totalmente atípica, que ni siquiera es migración? Está fomentada por intereses supranacionales. ¿Cómo la pretenden enfrentar? Ya que no me dejan hablar más. Gracias. No, por favor, no dijo su nombre. Cristian Navarro. Cristian Navarro. Yo solamente no, después de hablar. Los ponentes no son del partido Antauro. Entonces, por lo tanto, la pregunta va más allá de lo que ellos pueden responder, ¿no? ¿Escucha? Sí, es militante. Perdón. ¿No? Entonces vamos a hacer diferentes preguntas y espero contestarlo. Muy bien, Cristian, vamos a hacer otras preguntas y después se va a contestar. Bien. Buenas noches, mi nombre es Pedro Hilario. Yo he sido migrante por más de 30 años. Yo regresé al país después de 9 años. Viví 30 años en Venezuela y sé toda la problemática de ese país. No voy a entrar en ese detalle porque estamos hablando de migración, pero para que sepan, he sido migrante. Y llegué indocumentado a ese país, y ahí me hice profesional. Lo que me ha gustado, ahí hay una diferenciación entre los dos exponentes, por la exposición que dieron, pero la lectura que yo le doy, y esto es con nuestra sociedad peruana, porque tengo ya 9 años de llegar al país, es, si tenemos 4.000 millones de dólares que entra anualmente al país, ¿saben lo que es eso? Es la mayor inversión que están dando los peruanos que están afuera del país, los 3,5 millones al país, le entra directo a la economía del Perú. Ahora, ni siquiera las mineras ni agroexportadores hacen esa inversión de esos peruanos que se fueron por falta de esperanza. Yo mandaba remesas. Entonces, la pregunta es lo siguiente. A mí me parece que, lo hablé en una época, que la migración venezolana es una implosión que está viviendo el país, precisamente en toda la precariedad del trabajo, en los colegios y sobre todo la inseguridad. Porque yo conozco cómo son ellos. Gran parte, no todo, porque hay gente maravillosa venezolana. Por eso digo, la pregunta es que esa inflación, ¿cómo pueden contrarrestar esa migración con una política antaurista, por ejemplo, como presidente Antauro? Es posible, es viable, y dinero hay, porque esos 4.000 millones no lo hace ni siquiera ningún conglomerado aquí en el Perú. Nadie lo hacen los inmigrantes que todavía están en el extranjero. Buenas noches. Bueno, también como miembro de la escuela, agradecer a los compañeros dirigentes sindicales que han expuesto el día de hoy. Así que voy a permitir un minuto de sustentar la pregunta. Porque si bien es cierto, lo que dijo el compañero que acaba de intervenir es muy real. Los 4.400 millones de dólares que ingresan al Perú por remesas superan los 3.500 millones de dólares de inversión inicial que va a dar el puerto de Chancay. Ellos van a invertir 6.000 en el largo plazo, en el mediano plazo. Pero ahora están invirtiendo 3.500 en varios años, porque este ha empezado ya hace 4 o 5 años atrás.
Es decir, no estoy saludando de que está muy bien que así sea, como dijo Nicolás Aguilar. Simplemente es el hecho que ya existe. ¿Por qué? Porque no existen las potencialidades de desarrollo de nuestra patria que obligan a que nuestros jóvenes y profesionales vayan al extranjero, como dijo el compañero Granadino, Segarra. Entonces, la falta de oportunidades, la crisis económica, la crisis agraria, la desindustrialización, que hubo un crecimiento lento desde los años 50 hacia adelante, en un proceso de una industrialización lenta pero sostenida a partir de los años 50, con la explosión económica que hubo en el país debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una economía devastada por la guerra en Europa y unas posibilidades de crecimiento en toda América. Decía entonces de que existen diversos factores. Uno, para ir ya concluyendo, en el caso de Venezuela, que lo dijo el compañero que intervino inicialmente, fue una migración inducida. Miren, en Chile, en el año 70, cuando gana en las vísperas de que gana Salvador Allende, se instaló el Plan Camelot. El Plan Camelot fue un plan de espionaje social. ¿Saben a través de quién? De los cuerpos de paz, a través de los mormones, a través del Plan Padrinos, a través de esos gringos que vienen a pasearse con su felipillo tocando puertas, a través de ellos iban con el Plan Padrinos, que también en el Perú los cruzó a Velasco. Y ya sabían ellos que el 70 iba a ganar Allende, y fueron preparando el golpe de Estado sangriento del año 73 y hubieron algunos ensayos previos antes del golpe de septiembre del 73, donde sangrientamente asesinaron. Termino entonces esta parte. Aquí también había todo un plan premeditado. Los gringos ya sabían que en el Perú se avecinaba un gobierno de cambios. Sabían que posiblemente iba a ganar un hombre de izquierda el año 21. Y esa migración fue inducida, le digo, con conocimiento de causa. Tengo un hijo que trabaja en la frontera y les prohibía terminantemente pedirle documentos. Apaguen eso, por favor. Apaguen, podemos darle eso. Les decía que les prohibían terminantemente pedirle documentos a los venezolanos. Y si pedían, pues iban a ser sancionados en su trabajo. Trabajan en la frontera, en la aduana. Y decían, tenemos una prohibición expresa del gobierno. ¿Por qué? Para que vengan esa gente. Y además de Venezuela bolivariana, como ha dicho Nicolás, y también se acoja pues a los programas de las Naciones Unidas, que estuvieron los inicialmente, los que llegaron en un inicio parte del plan. La pregunta, concluyo, es, ya que se plantea alternativas, desde la óptica, ya le han hecho la pregunta al compañero Segarra, al compañero Aguilar, sería, si bien es cierto, él es militante, pero desde su punto de vista, ¿cuál podría ser? No necesariamente desde el punto de vista andado, desde el punto de vista que él maneja, pues también tiene algunas ideas políticas. Y compañero Segarra, ¿cree usted que este flujo migratorio, tanto del Perú hacia afuera, la emigración como la inmigración, que es la venida, ¿no?, de gente, sea parte de todo un plan orquestado por el imperio con la finalidad de descapitalizar mentalmente a nosotros, nuestros intelectuales, esa fuga de talentos que se conocen? Gracias. A ver. Para acá, por favor. Después usted, ¿ya? Primero él, y de ahí. ¿Alguien más quiere la palabra? A jovencito después, ¿no? O sea, él y después Rubén. Y después usted y cerramos, ¿ya? Por favor. Bueno, ante todo, muy buenas noches, saludos a la mesa y bueno, eso es solamente apreciación. Creo que se ha olvidado un tema. Más allá de la inmigración, que puede ser buena o mala, esto acá tiene un sentido político. Yo creo que nadie se entendemos nada y estamos yéndonos, bueno, a un contexto que lo que podría ser una inmigración sana. Acá la inmigración venezolana es un tinte político. ¿Por qué? Porque en la figura política se ve que en los últimos contextos eleccionarios que ha habido de la derecha no han podido ya superar ese flujo saltante de la oposición, ¿no?, del cambio.
Entonces, ¿qué es lo que se está planteando ahorita políticamente dentro del Congreso? De darle la naturalización a todo ese millón de venezolanos que han llegado a tener un promedio de 4 años, 4 a 5 años. Y ahí existe un proyecto. ¿Y cuál es la figura? De que esos millones de inmigrantes, que puede ser medio millón de votantes, naturalizados por el tiempo y por estos decretos ley que siempre dan ellos, votantes posibles y potenciales para estas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que ellos no van a votar por nosotros, por la Corte y por la oposición, ¿no? Antisistema, sino por un candidato del sistema. Eso es la figura política que muchos no lo entienden y tampoco lo toman como un sentido directo. Entonces, la pregunta es, eso es la figura política con la cual el gobierno, y más allá de las fuerzas del imperio, han manejado y están manejando para tumbar todo el ideal del cambio. Gracias. ¿Su nombre? Bravo. 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 Usted, Marlon, se lo retornamos. Después, Rubén, de PC, y ahí cerramos, ¿ya? Porque estamos sobre la hora. Repito, por favor, porque estamos sobre la hora. Bueno, como todos los presentes, mi nombre es Ernesto. Según mi apreciación, con respecto a las... Sí. Bueno, el que habla siempre está haciendo campaña por el nacionalismo. Yo, para ahorrar mis pasajes, para venir acá tomo 3 carros y siempre estoy hablando de los ómnibus, porque la derecha ha fracasado, la izquierda se ha desacreditado y el gasolismo no es opción. Es mi principal lema. Bueno, lo que pasa acá en la geopolítica mundial es como un juego de ajedrez, monopolio y billar, estratégico y en simultáneo. Eso es lo que está pasando. Los gringos, como están de capa caída, están, pues, como dice el país más deudor del planeta entero, que deben 32.000 billones de dólares, están desesperados para poder recuperar sus arcas, y de eso requieren la materia prima, y nosotros lo tenemos. Entonces la pregunta es, el mayor antágono para contrarrestar la migración, su idiosincrasia, las intenciones políticas, podrá ser, por ejemplo, modificar la currícula escolar y poner desde inicial, por ejemplo, el quechua, nuestra identidad, la mamapacha tenga su propia, digamos, su propio derecho a la Constitución. Nada más. Gracias, Rubén. Buenas noches, mi nombre es Rubén, vengo de Salvador. Sí, pues lo que comentó que nos antecedía el compatriota dijo que los fines son políticos, la verdad. Entonces también sería bueno recalcar que debería, la pregunta sería si debería haber una política de impedimento para los inmigrantes que vienen al país, porque no podemos sostener, no podemos recibir que vengan de un país subdesarrollado a otro país subdesarrollado. Es como pedirle pan al que no tiene pan. Entonces, y esas cosas se ven claras. Incluso la policía mismo, hay una ley donde impide que toda costumbre de beber en las calles, no tiene una ley que lo prohíbe. Pero sin embargo, vean en cualquier parte de nuestro país, los venezolanos toman, hacen, juegan lo que quieran, pero nadie, la policía no controla. Esa sería la pregunta. Gracias. En verdad, de acuerdo con todos aquellos que han hecho la exposición, quisiera hacerle una pregunta: ¿calidad o cantidad en el caso de migración? Y lo principal de la fuga de capitales y fuga de cerebros en este sentido. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Va a ser chiquito? Sí. Ya. Porque si no voy a tener tiempo de contestar. Yo le confío a todos, la mayoría me dicen, habla de espalda, cortito porque si no le quito el micrófono. Así me dice. Mire, yo creo que están haciendo un montón se están ahogando en un vaso de agua.
Todo lo que está pasando actualmente en el Perú es que el Perú es una colonia, no tenemos soberanía. Cuando llegue el mayor y cuando lleguen nosotros a Abuelero, vamos a solucionar de una sola patada, vamos a solucionar todo el problema. Así de simple. Ahora, como que nos vamos a tratar la ley de todo el extranjero que venga a aportar de acuerdo a los lineamientos del nacionalismo se quedará y el que no se ya, así de simple. Entonces, lo que aquí me preocupa a mí, ¿quiénes son los que van a obstruir el desarrollo del gobierno del Perú? Yo he leído un poquito un libro del proceso de Blanco y ahí he leído que la CGTP y el APRA fueron los que boicotearon de alguna manera la revolución del Finlandia. Otra de las cosas, yo soy de construcción civil y por ejemplo, Mario Guamán, que era del secretario de Construcción Civil, nunca hizo nada. Cuando se muere un trabajador de construcción, se cae de cualquier sitio, se muere, nunca le dan su derecho. Y no sé qué hizo, 15 años tuvo en el CGTP el señor Guamán. ¿Qué cosas hizo con la construcción civil? Yo quisiera que si ustedes pueden responder esa pregunta. No personalicemos, ¿no? En primer lugar, es un debate amplio, son ideas, aquí inclusive uno menciona una manera, otro, pero muy bien, porque eso nos va a permitir a nosotros pensar más y tal vez fortalecer la posición. Entonces vamos a comenzar con Nicolás, que con esa punto de respuesta. Para que cierre, para que cierre. Si quieres cerrar, tú cierras tú. No, yo mejor que responda la parte partidaria. Responda la pregunta. Pero yo creo que se aclaren una cosita, ¿no? Porque si no nos confundimos. Acá dice, bueno, no está acá, sino que viene la remesa 4.600 millones y que sirve 4.400 millones de dólares y que sirve para la inversión del Perú, pero no viene al Estado, viene para cada uno individualmente para nuestro consumo. No viene que va ahí el Estado recibe los 4.000 y de ahí se puede invertir, no, cada uno. Lo que sí sirve es para que se mantenga la economía, se siga moviendo, porque si me llega a 100 euros o me llegan $200 ya tengo para consumir. A eso se circula y miren lo que ha hecho los gobiernos anteriores. ¿Qué han hecho? Que retiraron la plata de las AFP, que retiraron la plata, ¿para qué? Para consumir. Y finalmente nos quedamos sin jubilación, sin pensión, sin nada. O sea que los capitalistas no saben cómo realmente. Y ahora, es importante que el partido vea sobre la política laboral. Han reformado las pensiones. Ahora se va con. Tú compras una Coca-Cola y estás pagando tu pensión. Pero ¿a dónde va esa plata? Que gastas acá. Va a ir a la tienda, va a ir a la industria de la Coca-Cola, pero no va a. O sea, la ONP ya no va a prácticamente existir. Entonces, política laboral tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando. Y en cuanto a la CGTP, yo le dije al compañero, hay 2 decretos donde han despedido a miles de dirigentes sindicales, miles de obreros, miles de trabajadores. Yo he sido parte de la CGTP y sigo siempre pensando en la CGTP que creó Mariátegui, pero ningún despedido fue repuesto. Nos quedamos en la calle. Yo también diría, ¿y por qué la CGTP no lo tuvo como reposición? Pero es un tema que no lo vamos a abordar acá. Pero casi todos los que fueron despedidos entre el 76 hasta ahora que siguen en la calle están sin defensa sindical. Y este es otro tema para discutir sobre el problema del movimiento sindical. De los 300.000 despedidos de esa época, eran trabajadores, ¿no es cierto? Trabajadores. Y no consumían. Cuando tenían ingresos no gastaban, no consumían. No hacían una demanda en la economía. El tema no es el tema CGTP. Por favor, compañeros. Está diciendo los 4.400 millones de dólares. Hay una demanda de la economía, de la circulación de la economía, o de la distribución. Se consumen, ahora se tiene que consumir. El ladrillo,
Universidad, A ver, por favor, orden, por favor. Señor, por favor, tome orden. Orden, por favor. Ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Yo les pido, esto podemos tener muchas ideas contrarias, pero no, perdón, señor, ¿no me dice usted? me retiro, por favor. Pues retírese, si no falta algo, retírese. Me retiro. Si no falta, se retira. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a nuestro compañero, va a responder las preguntas. Bueno, solamente para puntualizar, ¿no? Lo que el compatriota denunció con respecto a que era un plan maquiavélico de todos los países como USAID para traer a los venezolanos acá, se señaló, se dijo que era un plan concertado. Incluso señalamos que le dieron el estatus de refugiado político, por el cual el Estado peruano está obligado a darles casa y comida, por encima de los derechos de los peruanos. ¿Correcto? Hay alrededor de 1.500.000, 1.800.000, no se sabe exactamente, porque solamente hay como 400.000 con carnet de extranjería, 200.000 en trámite aproximadamente. Esos son los que hay. Pero esas son las realidades, sobre eso tenemos que trabajar. Porque la realidad es esa, ¿no? Yo no puedo cerrar los ojos y la realidad va a desaparecer. Esa es jugar a la política de la avestruz, ¿no? No es así la realidad que tenemos que manejar. Tenemos que saber cómo controlar, cómo manejar y cómo deshacerlo de la migración venezolana, cortarla de raíz, ¿no? Miren, en la época de Fujimori, bueno, en la época de Velasco no había pleno empleo, pero había, diríamos, casi toda la PEA estaba ocupada. Por dos razones. La inmigración al campo cesó, acuérdense que se realizó la reforma agraria y la gente estaba trabajando en su tierra, primera cuestión. Segunda cuestión, el sueldo que recibía un obrero por lo menos le bastaba para mantener a su familia. No con lujos, pero por lo menos tenía lo esencial. Entonces, la madre de familia se mantenía en el hogar, cuidaba a los hijos. Eso pasaba, o sea, la mitad de la población, digamos que son las mujeres, estaban dedicadas al hogar, básicamente, porque también había mujeres. Entonces la sociedad tenía otra forma de ser. Si ese problema lo retrotraemos y lo podríamos implementar económicamente en el país, solucionamos el problema social de la delincuencia, de la drogadicción, del abandono infantil y el problema de la pobreza. Lo que hizo Fujimori en el 90, lo peor que hizo Fujimori en el 90 fue poner el sueldo mínimo vital a la cuarta parte, con lo que empobreció de un solo plumazo a todo el país y destruyó la familia como tal. ¿Por qué? Porque al no tener los suficientes ingresos, esa madre de familia tenía que salir a la calle a buscarse los frijoles, abandonando la familia. ¿Correcto? Hubo destrucción social. En la época de Alan García se encargó de destruir la educación, el otro destruye la familia y tenemos un país como el que tenemos ahora, un país de miércoles, ¿no? Donde la mayoría no piensa, actúa instintivamente y estamos, como todo el mundo dice, jodidos por la mayoría. O sea, la democracia también tiene que tener una forma tal de representación que tiene que vencer la ignorancia y el temor de la gente. O sea, solamente los más preparados tendrían que conducir a la sociedad. Pero eso es otro tema. Vamos al tema de la migración. Tenemos que asimilarla, sí, hasta donde se pueda. Y tenemos que restringirla y devolver a los venezolanos a su lugar de origen. Acuérdense que la mayoría están ilegales. Simplemente apretamos la ley y por un tubo la mitad de la persona. Simplemente porque no puede existir una inmigración en la cual tú no sepas quién está acá en tu país. Es como si en tu casa entrara en la noche y tú no sabes cuánta gente hay. Así de simple. Tenemos que poner orden en la casa. Y evidentemente eso se hace desde una posición nacionalista de soberanía y de defensa de la población peruana.
Porque el primero es el peruano, ¿no? El dueño de casa. No puede ser que el dueño de casa sea convidado. Y le cuento algo más. Y la compatriota que trabaja en el sector salud no me va a dejar mentir. Mi hija también trabaja en el sector salud. Una vez, de inmediato, un niño venezolano necesitaba un traslado de urgencia, una UCI, y no había cupo. No había cupo. Ni para el peruano ni para el venezolano. Pero ¿qué pasa? Ese venezolano peleaba. Llamó a su ONG, la ONG presionó al ministro de Salud y a los 5 minutos lo trasladaron. Y al peruano no. Así funcionan las cosas en este país, señor. Eso no lo vamos a permitir. Eso no tiene que ser permitido. Lo que pasa que ese pequeño suceso solamente queda ahí. Si fuera de conocimiento público, la población va a aguantar. No va a aguantar. Va a estar de nuestro lado y de poner en orden en casa. Así de simple. A ver, después, acá hay otro tema que la migración destruye el país, evidentemente lo dijimos, pero esto es un tema que ya no viene necesariamente con nosotros, ¿no? Se destruye la industria nacional y toda esa gente técnica, toda esa mano de obra calificada tiene que ganar menos, pero si él no puede en el país, emigra solo, camina solo. Eso es lo que pasa con los profesionales de nuestro país. Les vuelvo a repetir, desde años atrás, la mayoría de profesionales, en especial en las áreas médicas, formados en el país, no se quedan en el país, se van al extranjero. Les vuelvo a repetir, la promoción de mi hija, de 100 alumnos, solamente 10 se quedan en el país. El resto está en Estados Unidos y en España, principalmente. Esa gente quiere ganar bien, quiere vivir bien, y lo puede lograr en el extranjero con los conocimientos que hay. Peor aún, que se le ha tendido puentes, han homologado la currícula, de tal manera que se parezca al español o a la norteamericana. De tal manera que es fácil que se vaya. Facilito de cómo se siente. ¿Y quién subvenciona esa educación? El Perú, con la plata nuestra. ¿Correcto? Entonces, debería, en el caso de la medicina, y eso se instituyó en la época de Blasco, los médicos tenían que servir 2 años. ¿No? O sea, según ahora, eso se sigue en esa época, servicio comunitario y atender a las poblaciones. ¿Por qué? Porque el Estado les pagaba los estudios. Yo creo que ellos tenían una cuestión social de devolver el dinero que habían invertido en ellos, ¿no? Ahora, las universidades privadas, no, pero le cuesta al papá, ellos pagan la educación falso, porque esa educación no paga IGB, no paga impuesto a la renta, o sea que es negocio puro. Si yo estoy subvencionando esa educación al no cobrar impuestos, tengo que exigir también. Entonces podemos controlar la educación privada también, porque tenemos los mecanismos legales para hacerlo. ¿Correcto? Entonces, acá el problema básicamente no es que la gente se vaya o venga. No es el problema es de cómo trabajamos para establecer una política nacional. Primero, que no permita que el talento se fugue, porque nos cuesta. Nos cuesta primaria, secundaria, nos cuesta médico, ¿correcto? Porque de una otra manera el Estado tiene que dar esos servicios y les cuesta al Estado. Mínimos, aunque sea ahora, pero cuesta. Y la educación también. Entonces tienen que retribuir esa población capacitada al desarrollo del país. Tenemos que retenerlo, pero no lo vamos a retener de boca, ¿no? Tenemos que desarrollar la industria, tenemos que hacer que el mercado se ponga en función del desarrollo del país. Y todos los países necesariamente que son desarrollados ahora han tenido que desarrollarse a partir del campo, industrializar el campo, mejorar la vida del campesino, ¿no? Ahí está, diríamos, el key del desarrollo, ¿no? Como digo yo, parafraseando, no una gamarra, sino 100 gamarras. Por eso Gamarra se ha hecho en el gobierno militar, pero ha subsistido. Una vez que creció, ha podido mantenerse en el tiempo. Y ha resistido la competencia desleal, ha resistido la extorsión, una serie de cosas. Incluso la mejor tecnología la tiene Gamarra, porque por su propia necesidad
ellos importan y aprenden y la manejan, el provecho propio. Ahorita la marra no va a caer fácilmente, ya está crecida. Igual deberíamos hacer con otros sectores económicos, utilizando el mercado a nuestro favor. Y todo camina solo. No necesitamos inyectarle un montón de plata. Simple y llanamente, el propio desarrollo va a hacer que esos propios productores reinviertan en su negocio, mejorando, igual que hizo la mejor tecnología en impresión de tela, de costura, de todo está allá. Lo mejor de punta, tan igual que en el extranjero, ¿no? Y ese es un ejemplo que debemos entender y seguir. Y con eso evitamos la fuga de talentos y que nos invada cualquier pelele de cualquier país. ¿Podría intervenir antes de que cierre? Un ratito. Sí, está trabajando toda la noche y vamos a la. Bueno, creo que nos hemos olvidado acerca de lo que el mayor propone acerca de esto, ¿no? Él dice, y está escrito en los puntos de nuestro plan, es de que primero está el trabajador peruano que cualquier extranjero, eso se olvida. O sea, él propone de que apenas ingresemos al gobierno, llevar a todos los extranjeros a qué dijo. Claro, no, ¿por qué? Porque también otros países lo hacen, como en Siria, entonces ellos que estén ya pues en sus campamentos, entonces ya no está ganando, y aparte de eso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a producir para que ellos nos compren, que la ONU se encargue de sus gastos. Eso es lo que quería aclarar. Sí, yo creo que esa es una de las consignas, diría yo, pero eso hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo porque vamos a, Mayor va a recibir un país, ¿no? Cuando sea gobierno, va a recibir un país de una forma. Y nuestro país tiene relaciones con otros países. Entonces hay que ver qué pasaría. O sea, la cosa es muy compleja, no creo que sea nada fácil, todo es súper compleja. Y siempre todo que vamos a encontrar de trabajo. Y sobre un extranjero, nosotros somos primeros. Eso estoy plenamente de acuerdo. Lo que pasa es el cómo es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted va al puerto de Chancay y hay unas maquinarias y le digo, ya pues entonces saca este trabajador chino o de no sé dónde y ahí lo pongo al peruano. ¿Qué pasa? Si no sabe manejar esas grandes máquinas, se cae con los containers, mata gente. Entonces no es tan simple sacar y decir que ahora lo tomas tú. Saco los pilotos de los aviones. ¿Por qué? Porque tengo un peruano. ¿Y qué ahora una avioneta? Coge un superjet y bueno, se mueven 300 pasajeros. Entonces no es tan sencillo de que saco y pongo. Claro, eso es la intención de que todos los peruanos tengamos trabajo. Y en eso plenamente correcto. Hay que hacer acuerdos con diferentes, hay que revisar los contratos leyes, ¿no? Porque ahí los contratos leyes aseguran muchas cosas. Después, si se va a aceptar la empresa privada, yo no puedo decirle al empresario privado, no, ningún extranjero, todo peruano. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy interviniendo en la empresa privada hasta en la administración de la empresa. Tendré que sentarme a dialogar y decir, mira, ¿por qué me tienes extranjero? ¿Por qué no peruano? Me contestará, porque el peruano no sabe eso. Perfecto, entonces hay que enseñarle al peruano a hacer esto, ¿no? Entonces es una forma de transferencia de tecnología que todo su tiempo también va a tomar un tiempito, ¿no? No es tan sencillo. Tampoco es que va a venir acá un extranjero. Primero, a nadie se le puede meter un campo de concentración, perdón, porque eso dice, no, campo de concentración no. No, porque ya es otra ideología, ¿no? Y no puedo que me dio la tela, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente hay que enseñarle, hay que hacer la transferencia de tecnología poco a poco, ¿no? Por favor, un ratito, Rosario, hay que hacerlo. Este es un tema que estoy hablándolo porque hay que pensarlo, hay que repensarlo para encontrar una fórmula. Es difícil, porque es un tema muy complejo. Si todos los peruanos tenemos que tener trabajo, sobre un extranjero tiene que haber un peruano. Primero es el peruano, ¿no? Después el extranjero, primero la casa, ¿no es cierto? Después el vecindario. Perfecto.
¿no? Yo estoy de acuerdo plenamente en eso, pero eso no puede, hay que terminar. Yo no puedo, si no tengo médicos, ¿qué hago? Le digo al técnico médico, le digo, opéreme. ¿Cómo me va a operar si no sabe? Es decir, tengo que tener poco a poco, traer los médicos, capacitar a mi personal. Por ejemplo, yo voy a contar una experiencia que yo tuve en Cuba, ¿no? En Cuba estaba viviendo allí y se hizo, yo estaba con muchos bloqueos, ¿no? Siempre tenía bloqueos, pero se hizo un acuerdo para el sector turismo con los canadienses, franceses y españoles. Entonces se llegó a un acuerdo para que ellos construyeran todo de conveniencia de partes y se le preguntó a los extranjeros por leyes, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que vas a recuperar tu inversión más tu ganancia? Entonces el que invertía decía, por ejemplo, en 30 años. En 30 años tú tienes tu inversión y la ganancia es razonable. Sí. Muy bien. Entonces tú vas a administrar esto durante 30 años, pero tienes condiciones. Primero, capacitando a todo el personal. Que sale más barato contratar un personal nacional de acá que traer de afuera. Sí. Entonces tú no lo capacitas. Entonces tienen un periodo de capacitación. Después los productos. Mientras ellos tenían sábanas, toallas, todos los productos que necesitaban, carros, si se podían hacer allá, se hacían allá, de preferencia, ¿no? Si no se podía, había que tener, hasta que ellos aprendieran a hacerlo. Entonces, yo creo que eso ha funcionado bien, y ya deben estar sobre los cubanos haciendo todo. Me imagino que ya no serán los extranjeros, porque ya han pasado los años, ¿no? Entonces, hay que ver una transferencia de tecnología. No es tan simple. Ahora, el Estado peruano para mí debe tener la tarjeta dorada que tiene en otros países, que es la tarjeta que la puede utilizar la empresa privada, pero sí hay una tarjeta dorada que la puede colocar y decir, eso no se hace. No, o sea, no perder el control. Eso también hay que hacerlo, ¿no? O sea, es complejo, por eso es que traigo este tema de discusión y no se va a votar esta noche. Y hasta que surjan pues ideas de cómo hacerlo. O sea, estoy de acuerdo en el fondo, que debe ser así. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Perú no es una isla. Perú tiene que comercializar con un montón de países y colocar sus productos también. Es complicado, yo creo que es complicado, entonces seguir trabajando, dándole vueltas y seguir con el tema. Por eso vamos a tener el próximo viernes. Van a venir para ver lo de los puertos. El viernes vamos a tener una charla sobre los puertos. Vamos a ver qué va a pasar en Chancay. No vamos a ver todo eso. El viernes es muy importante, no falte, porque en noviembre ya se inaugura el